Muy bien, bienvenidos a esta sesión del Comité de Expertos de Pruebas Inmunológicas y de Diagnóstico, CEPID de COMED, de este miércoles 18 de septiembre de 2024. Agradecemos, como siempre, ahora en doble tarea, a la doctora Carla Santana Torres, que es la presidenta coordinadora de CEPID, y en esta ocasión, además, nuestra expositora con un tema fascinante que domina, que es el diagnóstico genómico de enfermedades genéticas. Y sin más introducción y agradeciéndoles a todos su participación el día de hoy, le doy la palabra a Carla, recordándoles como siempre, por favor, que me ayuden con sus micrófonos apagados cuando no estén haciendo uso de la palabra, para no tener que estar todo el tiempo patrullando las cuadrantes del Zoom para que no se obstaculice la presentación. Muchas gracias, doctora Santana, y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Agradezco mucho la participación de todos ustedes, la asistencia. Muchos de ustedes no se han perdido una sola plática de CEPID y se les agradece muchísimo. Eh, Efectivamente, bueno, pues ahora me tocó a mí exponer y ya hace un año había platicado un poco de la utilidad de las metodologías de secuenciación masiva para detección de cáncer. Y en esta ocasión quiero traer un tema que ha tenido mucho auge en los últimos años, que es el diagnóstico genómico de enfermedades genéticas y la utilidad de la secuenciación del exoma. Eh, para mí ha sido a lo largo de estos 30 años o 35 años una sorpresa muy grande. No dejo de admirar cómo ha cambiado el enfoque de la genética y de la medicina en trastornos genéticos, en donde hace todavía 25 años no había forma de identificar cuál era el gen que estaba causando la enfermedad genética, y prácticamente nada más teníamos datos de más bien del síndrome o de la sintomatología o del fenotipo que la persona presentaba. Y entonces muchas veces incluso hay enfermedades que pueden llegar a ser poco conocidas, que tengan un Ay, origen Luis Fer, genético. yo entendí Entonces, la Lucifer. idea de la plática de hoy, Ay, ¿pueden apagar su micrófono, ay, por con favor? Luis Fer. Y le entendí Lucifer y yo a chinga. En ¿Podrían? esas ando, Carla, patrullando aquí. Sí, Sí. yo lo sé, yo lo sé. Trataré de no distraerme. Entonces, bueno, la idea de esta plática es un poco darles un enfoque de cómo ha ido cambiando las enfermedades genéticas y su diagnóstico de las mismas. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que Sí, el sí, 28 de porque la febrero, verdad es que no, estoy un poco perdida en qué es lo que tienen, qué es ay, creo que no me... sí supe que habían estado pasando Conchita, ¿puedes información, apagar tu pero micrófono? pues supe que Mónica me preguntó ese mismo bueno, sí, sí, sí. Espero me escuchen, porque no podemos estar parando cada vez que alguien tiene su micrófono abierto. Esperemos que sea nada más en un principio. Entonces, bueno, todo el mundo sabemos que el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión de lo que significa raro. Raro es lo que es poco común, lo que normalmente no vemos y lo que Necesitaríamos saber consideramos pues que quién. es poco frecuente en la población. Y durante muchos años, estos padecimientos fueron relegados desde la medicina y desde la salud pública, como para poder hacer diagnóstico de lo mismo, dado que se pensaba que se tenían que tener diagnósticos específicos para cada padecimiento, y si estas enfermedades se presentan poco comúnmente, entonces prácticamente como que no tenía sentido. Si englobamos a las enfermedades raras, todas dentro de un mismo grupo de enfermedades genéticas que son mendelianas principalmente, y que pueden ser autosómicas dominantes y recesivas, no voy a meter mucho en genética en la plática de hoy porque más bien es diagnóstico, y que pueden estar también incluso algunas ligadas al sexo, podríamos entonces decir que la prevalencia en la población es de 2 personas por cada 100 individuos. Las anomalías congénitas afectan 1 de cada 33 lactantes y causan 3.2 millones de discapacidades al año. El 20% de estas muertes infantiles se deben a trastornos genéticos,
que muchas veces no son identificados y presentan patrones específicos de transmisión. Si nosotros englobamos estos números y cada una de las enfermedades raras las englobamos dentro de esto, ya no son raras. Es un problema de salud a nivel mundial, en donde estas prevalencias pueden ser mayores o menores para algunos padecimientos y en algunas poblaciones. Hay poblaciones que pues, pueden llegar a ser más endogámicas, ¿no? Como poblaciones judías o de grupos judíos, en donde tienen unas prevalencias para algunos padecimientos mucho más grandes. Poblaciones en México, por ejemplo, que están muy aisladas en la sierra, también podemos encontrar algunos de estos padecimientos genéticos en una mayor proporción. Pero en general, lo que yo quiero recalcar con esta diapositiva es que dejan de ser raras cuando estamos teniendo estos números. Pero esto ha cambiado gracias a la forma del diagnóstico de las mismas. Otro concepto que quiero que quede como claro, que también lo tocamos en pláticas anteriores, tiene que ver con existen muchos tipos de enfermedades genéticas y que básicamente vamos a estar hablando en esta plática de las enfermedades genéticas mendelianas y que podemos clasificarlas en enfermedades raras, como estas que estoy mencionando, en donde se considera que la penetrancia es alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la mutación presente, voy a tener la enfermedad, que no hay factores ambientales que puedan cambiar el diagnóstico o el fenotipo en la persona, y entonces su penetrancia es muy elevada y por lo tanto son muy raras. Muchas de ellas incluso pueden llegar a no ser compatibles con la vida. Y de ahí, y entonces esta poca frecuencia va a ir aumentando y vamos a tener una mayor frecuencia en enfermedades que también son genéticas, pero que no tienen una penetrancia total en la población o en la persona. Es decir, que puede una persona tener ciertas características o cambios o variantes genéticas, pero no necesariamente va a desarrollar el padecimiento. Y uno de estos ejemplos pues, son las enfermedades complejas, como por ejemplo pueden ser problemas metabólicos, la diabetes, es decir, que tienen un componente ambiental que determinan que se presente el fenotipo o la enfermedad. Y en esta ocasión, pues ya hemos hablado en otras pláticas en este grupo, y en esta ocasión pues nos estamos centrando principalmente en estas afecciones, que tienen una penetrancia muy alta y se encuentran una alteración muy poco frecuente en la población en general. También tenemos que entender que a diferencia de otro tipo de padecimientos, pues los desórdenes suelen ser familiares, es decir, la mayoría de estas alteraciones son constitutivas, la mayoría de estas alteraciones están localizadas en genes activos y hay que tener cuidado cuando se buscan mutaciones, y este es un aspecto importante a tomar en cuenta. Vamos a hablar del diagnóstico, de que recuerden que tenemos una copia que heredamos de la madre y una copia que heredamos del padre, y por lo tanto una puede estar alterada y la otra no. Si es un padecimiento genético recesivo, requerimos las dos mutadas, y si es una enfermedad genética dominante, entonces con una sola de las copias que heredemos del padre vamos a tener el padecimiento. Entonces es muy importante pues un poco conocer a veces qué tipo de información genética se tiene o de alteración genética se tiene para saber cómo esta afecta al paciente. Y entonces todos estos factores genéticos tienen que ver mucho en cómo vamos a determinar el diagnóstico que vamos a aplicar o cómo este ha ido cambiando para ser muchísimo más efectivo. Recuerden que para que esto pueda llegar a ocurrir, pues los padres que hereden la mutación lo tienen que tener en sus gametos, y que por lo tanto alteraciones que los padres tengan posteriores, ¿no? A lo largo de su vida, no necesariamente se las van a heredar a los hijos, a menos que estas alteraciones se ocurran en los gametos y se hereden al bebé. Entonces, bueno, entendiendo un poco esto, hay que entender que la posibilidad de mutaciones son muchas en el genoma, no existe un solo tipo de mutación, lo cual complica el diagnóstico.
Entonces, podemos tener mutaciones que puedan ser, por ejemplo, la pérdida de todo un cromosoma, y que esto se ha estudiado desde hace más de 50, 60 décadas, puede hacer una citogenética y determinar, por ejemplo, una trisomía, ¿no? Una trisomía, por ejemplo, del cromosoma 21, que nos genera síndrome de Down, y que claramente si nosotros vemos el total de cromosomas, pues vamos a ver que está teniendo un cromosoma de más, lo cual eso asocia esta característica, este padecimiento genético con un cromosoma completo. Entonces, esto es como más fácilmente de observar, ¿no? Pero podemos tener otro tipo de mutaciones en donde, por ejemplo, tengamos los cromosomas se alteren. Podemos, por ejemplo, tener translocaciones. Estas translocaciones generan padecimientos que provocan que puede haber, por ejemplo, una inversión, una duplicación, una deleción, o sea, diferentes tipos de alteraciones y mutaciones que finalmente dan el padecimiento, y que estas pueden ser constitutivas, genéticas y congénitas, o pueden ser incluso espontáneas. Y nada más para aclarar, por ejemplo, un ejemplo muy claro de translocación es el cromosoma Filadelfia, en donde no es que se herede, ¿no? Sino que se desarrolla a lo largo sobre todo en la adolescencia, pero que es una translocación en donde se trasloca un fragmento de un cromosoma con otro, y eso es lo que causa el padecimiento. Bueno, también tenemos traslocaciones en enfermedades genéticas mendelianas, y las que más frecuentemente se encuentran en estos padecimientos de enfermedades raras, pues son las que conocemos como mutaciones génicas, en donde vamos a poder tener una sustitución, una deleción o una inserción, es decir, se sustituye una base por otra, o se falta una base, o se inserta una base dentro del gen. Entonces este gen deja de ser funcional, o deja de tener, o adquiere funciones que no tenía, y entonces estas igual pueden ser a nivel germinal o a nivel somático. Sin embargo, en este caso, pues vamos a hablar de estas de lesiones o mutaciones que se adquieren a nivel germinal y que resultan ser constitutivas. Entonces, yéndonos un poquito como si estuviéramos viendo a microscopio qué es lo que está pasando a nivel del DNA y a nivel de estos genes, pues vamos a tener estas mutaciones génicas en donde tenemos una sustitución de una base, ¿no? Que cambia una base por otra, o que tenemos una inserción, ¿no? Hay una base de más, o que falta una base, o que tenemos inserción de más de dos bases, o tenemos los famosos indels de más de dos o tres nucleótidos que faltan. Todas estas alteraciones se le conocen como mutaciones puntuales, y tienen una característica particular del tipo de metodología que requerimos para su diagnóstico. Pero también podemos tener otro tipo de lesiones, como por ejemplo, imagínense que este es un gen que tiene 3 exones y que de pronto le falta todo un exón, o ahora tiene un exón de más, o se invierte el orden de los exones, ¿no? O tenemos variantes en el número de copias, o sea, vamos a tener varias copias de un mismo exón, ¿no? Entonces, o duplicaciones de fragmentos completos, ¿no? 3 exones que se duplican en el cromosoma y en el gen. Esto altera a la expresión y a la proteína, puede alterar su expresión, puede alterar la estructura de la proteína. Podemos tener proteínas truncas, y podemos tener toda una serie de características que llevan a que tengamos una proteína no funcional que provoca el padecimiento. Podemos a veces tener padecimientos que son multigénicos, ¿no? Que son un poco más difíciles de determinar, pero mientras más genes estén involucrados en un padecimiento, más frecuente su herencia suele ser no necesariamente mendeliana o directamente el padecimiento como tal. Es importante recalcar las diferencias. O sea, nosotros hablamos, los biólogos moleculares hablamos de mutaciones como cambios en las bases respecto a un cromosoma de referencia, ¿no? A un genoma de referencia.
si esa mutación está presente o no. Si está el cambio, decimos hay una mutación. Sin embargo, no todo es determinado como el término de mutación para poder entender, por ejemplo, la frecuencia que ese cambio está en la población. Entonces, en los últimos años, y gracias al advenimiento de las secuenciaciones masivas, como vamos a hablar más adelante, es que se empiezan a hablar de lo que se conoce como polimorfismos, de lo que se conoce como mutaciones. Y las características principales o diferencias entre cambios o variantes polimórficas de variantes o cambios que conocemos como mutación, que suelen ser patogénicas, es que la frecuencia es muy alta en la población de los polimorfismos y que son los que están asociados a enfermedades comunes de baja penetrancia, como la diabetes, por ejemplo, algunos tipos de diabetes, obesidad y otros tipos de enfermedades, mientras que las mutaciones, como les dije, son raras, su frecuencia es menor del 1% e incluso en algunos casos mucho menos, y que entonces empezamos a ver características en donde el cambio en el nucleótido puede dar no necesariamente un cambio en la expresión de la proteína o en una expresión de la proteína no tan marcado, mientras que el cambio puede ser no sinónimo, es decir, modifica el aminoácido, por lo tanto puede modificar la estructura de la proteína, y que entonces suelen estar asociados a enfermedades graves que suelen ser patogénicas, mientras que un polimorfismo puede incluso ser inocuo, no necesariamente genera una enfermedad, y que estos se asocian a enfermedades complejas, mientras que estas suelen ser enfermedades monogénicas. Y lo que comenté en un principio es que esta mutación no suele estar influenciada por el ambiente, mientras que las variantes polimórficas sí. Ya hemos tenido otras pláticas en donde hemos centradonos en los polimorfismos, pero yo quisiera aclarar esta diferencia porque ahorita está como muy en boga y por ejemplo, en el laboratorio estamos haciendo estudios de medicina de precisión en donde vemos enfermedades complejas y vemos disposición de ciertas variantes que no necesariamente van a generar la enfermedad, más sin embargo, ahorita me voy a concentrar en las ventajas que tienen el nuevo diagnóstico para la detección de mutaciones que suelen considerarse como patogénicas. Entonces, bueno, ya mencioné, nada más recalcar que podemos tener mutaciones que nos den un carácter recesivo, es decir, que tenemos que tener las dos copias alteradas, o un carácter dominante, es decir, que con solo una de las copias que tenga la mutación vamos a tener la enfermedad presente. Entonces, entrando un poco ya más en materia del diagnóstico molecular y genómico, gráfico ya se los he mostrado en otras presentaciones, podemos entonces determinar que en el eje de las X vamos a tener el tamaño de los pares de bases o de esta alteración. Podemos tener una mutación puntual o podemos tener la pérdida de todo un exón o podemos tener la pérdida de todo un gen o incluso podemos tener la pérdida de todo un fragmento de un cromosoma. Dependiendo de esa alteración, vamos a determinar qué tipo de metodología debemos utilizar. Un momentito, por favor, perdón. No sé si ese ruido está afectando. Entonces, bueno, el diagnóstico molecular es todo lo que son la secuenciación, el PCR multiplex, y este va a ir cambiando dependiendo del número de genes analizados simultáneamente. Entonces, bueno, vamos a tener la secuenciación Sanger, que voy a hablar un poquito de ella, y vamos a tener la secuenciación masiva, que es la plática central del día de hoy. Ya nos han hablado en la plática, me parece, de hace 3 meses, hablamos de microarreglos y de la secuenciación del microarreglo de genómica comparativa, hibridación genómica comparativa, y también ya nos han hablado de la citogenética. Entonces, en realidad, ahorita nos vamos a centrar en la secuenciación masiva, y en la secuenciación masiva tiene la característica de que podemos detectar mutaciones puntuales pequeñas, no podemos detectar estas grandes de lesiones, ¿no? Podemos detectar el número de copias si estos son tamaños pequeños, pero si nos tenemos que ir a ver alteraciones de mayor tamaño, entonces necesitamos hacer un microarreglo.
Les voy a platicar al final un poco cómo se ha ido utilizando la secuenciación masiva para detectar algunos cambios en el número de copias, pero lo que quisiera dejar muy claro aquí, y antes de meterme ya en materia de la secuenciación masiva, es que tenemos la característica de que tenemos tantas diferentes tipos de mutaciones que no existe una sola metodología para resolver todas las variantes o mutaciones patogénicas que pueda presentar una persona para poder determinar qué padecimiento está relacionado con qué gen o con qué mutación. Entonces, a nosotros nos llegan al laboratorio y nos dicen, bueno, pero ¿qué estudio hago? ¿Hago primero la secuenciación masiva o hago un microarreglo o empiezo con una citogenética? Y aquí, y como voy a decir más adelante, es muy importante el diagnóstico clínico que el genetista está teniendo enfrente y todo ese bagaje de información y de conocimiento que se han adquirido en los 50 o 60 o 70 años anteriores a que aparecieran estas metodologías. El mensaje que también quiero decir es que estas metodologías no vienen a sustituir al genetista y no vienen a decirnos que ahora ya podemos nosotros hacer estos estudios y no requerimos hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Como vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, la secuenciación Sanger o capilar, que es la que estamos teniendo en el diagnóstico molecular, vino a resolver algunas problemáticas en problemas genéticos, mas sin embargo, solamente puede, como les mencioné anteriormente, detectar mutaciones puntuales y solamente podemos ir de gen en gen. Entonces, imagínense que el genetista tiene un síndrome, ¿no? Y dice, yo tengo este síndrome que puede estar causado por diferentes genes, pero yo necesito saber qué gen es para poder determinar la patología en su totalidad. Entonces, yo tengo que adivinar qué gen es para poder decirle al laboratorio, secuenciame este gen. Y previamente no se conocía qué gen está asociado, entonces, ¿cómo puede el genetista decir, quiero que me secuencien este gen? Entonces, lo que ocurre es que la secuenciación Sanger empezó a ser muy útil solo para aquellas enfermedades genéticas que se conocía el gen asociado y que lo que quería verse es si estaba alterado. Si solamente se conocían 300 enfermedades antes de que se secuenciara el genoma completo o hasta menos, entre 38 unos años, luego posterior creo que llegamos a 250, imagínense qué posibilidad había que un genetista pudiera mandar a hacer un estudio y decir, este es el gen que está asociado. Entonces, vino a resolver algunas patologías, pero realmente seguíamos buscando una aguja en un pajar. Antes de que viniera todo esto de la secuenciación masiva, también empezamos a tener metodologías como la amplificación multiplex dependiente de ligasa de sondas, que también se hace en un secuenciador capilar y que, como la secuencia Sanger, y que permitió empezar a encontrar de lesiones no solo puntuales, sino de lesiones de, por ejemplo, todo un gen o de varios genes o de un fragmento grande, porque, bueno, no me voy a meter a cómo funciona esta metodología, pero permitía hacer una hibridación que dependía de una ligación. Entonces, si faltaba todo un fragmento, pues era imposible que se diera esta ligación. Pero no resolvía el problema central. Y el problema central que no resolvía era que otra vez el genetista tenía que venir a decirnos qué gen era el que queríamos amplificar. El MLPA a veces tiene la característica que podemos buscar la amplificación en varios genes y no solo en uno. Entonces, pues empezaron a hacer paneles, ¿no? Paneles de genes asociados a una enfermedad y entonces podríamos decir, bueno, problemas neurodegenerativos, pues tenemos este MLPA que tenemos estos 20 genes y vamos a poder determinar. Pero otra vez, si tenemos 20 o 50 genes y resulta que nuestra patología está asociada a un gen que no está dentro de estos 20 genes, volvíamos a entregar resultados negativos al médico. Entonces, para que se den una idea, el 85% de los padecimientos genéticos antes del advenimiento de las nuevas metodologías no eran diagnosticado el gen que estaba relacionado. Y bueno, el MLPA se utiliza mucho para enfermedades como detección de distrofia muscular, detección de fibrosis quística, síndromes de retraso mental,
en donde pues se conocían algunas de lesiones ya muy concretas y entonces vamos a buscar única y exclusivamente esas de lesiones o esas mutaciones, pero volvíamos a tener un abismo con una serie de enfermedades genéticas que no tenían el gen identificado. Y en eso vino el advenimiento del diagnóstico genómico, en donde nace con la secuenciación del primer genoma humano. La secuenciación del primer genoma humano se hizo con un secuenciador capilar, bueno, con muchos, ¿no? Hay imágenes que se ven, imágenes con 30, 40, 50 equipos de secuenciadores capilares, y tardó, como voy a mostrarles más adelante, muchos años en poder tener la secuencia de un solo genoma, pero vino a marcar la pauta de decir, ahora ya podemos conocer el genoma humano y podemos empezar a identificar con qué alteración está asociado. Esta tabla a mí me parece como muy importante y me gustaría que, a ver si logro impactar como a mí me impacta cada vez que la veo, ¿no? Esto es cuando se inicia la secuenciación del primer genoma humano. El primer genoma humano costó $1 billón su secuencia y tardó entre 6 a 8 años tener un genoma completo. Y cuando se terminó esto, o sea, después de una década prácticamente, costaba entre 10 a 50 millones de dólares. Todo era por secuenciación capilar y tardaba entre 3 a 4 meses poder tener un genoma completo. 10 años después, o sea, esta lámina es como del 2003, 2004, ya costaba aproximadamente $5,000 secuenciar un genoma completo, ¿no? La diferencia es estratosférica, y se tardaba de 1 a 2 días. Aquí ya empezamos a tener la secuenciación de segunda generación o secuenciación masiva, y ya se tenían aproximadamente 1,000 genomas, alrededor de 1,000 genomas o un promedio así de secuenciados en el mundo. Actualmente estos números son recientes, a 20 años de esto, ¿no? De que se secuenció el primer genoma humano. Tenemos millones de secuencias humanas alrededor de todo el mundo y están estos publicados en bancos públicos algunos, y se sigue tardando de 1 a 2 días, y un genoma cuesta ahorita, un genoma completo cuesta alrededor de $900. Sin interpretación, por supuesto, ¿no? Pero yo puedo mandar a secuenciar mi genoma y tener mi genoma completo por $900. Eso causó un cambio en el advenimiento de los datos que se almacenan, ¿no? Y nadie se percató que iba a poder llegar incluso a colapsar, ¿no? Y a tener que generar otro tipo de almacenamientos, ¿no? Entonces también empieza a haber un cambio en las estructuras informáticas. Y para que se den ahorita una idea, se calcula que hay 25 trillones de bases guardadas en los sistemas de los GenBanks, de las bases de datos de GenBank. Se han secuenciado alrededor de más de 1,000 genomas de vertebrados, cuando se tenían solo 3, cuando se terminó el primer genoma. Se tienen alrededor actualmente de 10,000 genomas eucariontes, cuando solamente se tenían 14, ¿no? Y hace 10 años eran alrededor de 450. Ya se tienen más de 200, aquí me falta un cero, más de 200,000 genomas de procariotes, y se han identificado polimorfismos que se tenían alrededor de 3,4 millones, se podríamos llegar a tener identificados hasta 600 millones de nucleótidos de una sola base. Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que nos importa en esta plática es que cuando se empezó la secuencia del genoma humano, se conocían solo 53 genes asociados a un fenotipo, y viceversa, desórdenes o número de desórdenes que se sabía que tenían una base molecular 61. Mientras que cuando se terminó teníamos 1,474, a 10 años se tenían 2,972, y actualmente se conocen 4,876 genes asociados a una enfermedad genética, y se han descrito e identificado 7,476 enfermedades genéticas asociadas a un gen. Actualmente existen
aproximadamente 7,000 publicaciones de genoma, de GWAS o de asociación, de estudios de asociación. Y como pueden ver, esto sigue creciendo y estos números siguen siendo cada vez más grandes. Es decir, que estamos en la era de la genómica y de la genética y antes eran casi contados los genetistas que teníamos para poder atender a los pacientes y ahora se ha vuelto una profesión en donde cada vez más personas deciden o cada vez más médicos deciden irse por esta línea, ya sea al nivel clínico o ya sea al nivel molecular o genómico o ya sea, como voy a mencionar más adelante, una nueva disciplina que es la bioinformática. Y bueno, es importante que en el primer caso que se da, este caso a veces como que no se entiende muy bien qué significa, pero es una secuenciación que salvó a Nicholas Volker, que tenía una mutación en un gen del cromosoma X. Esto fue ya hace más de 12 o 13 años. ¿Y qué es lo que marca la pauta o la diferencia? ¿Por qué se volvió Nicholas Volker famoso? Porque es la primera vez que se autoriza a nivel mundial el tratamiento de un paciente que en realidad quien lo salvó fue su hermano, dándole, se le hizo una, ay, se me fue ahorita, pero se le hizo una, le donó médula ósea y sin haber estudios previos, sin haber estudios previos de la asociación de ese gen con el padecimiento inmunológico que tenía este paciente. Y se autoriza un tratamiento no basado en la evidencia que pudiera llegar a tener la literatura, sino en la evidencia que tenía el genoma asociado con esta alteración que se empezó a determinar que era una enfermedad inmunológica. Esto viene a ser un cambio y una revolución que hasta la fecha sigue habiendo mucha polémica de si esto debe de hacerse así o no. Y bueno, con esto entro a lo que es la secuenciación de segunda generación o la secuenciación masiva, en donde vino a cambiar y a revolucionar el diagnóstico y la genética, y en donde tenemos la característica que son equipos que tienen una bioquímica y una característica que vamos a ver más adelante totalmente diferente a la secuenciación Sanger y a la secuenciación capilar, y que nos permite, por un lado, detectar estos nucleótidos o variantes, mutaciones y después determinar si estas son patogénicas, estos indels pequeños, ¿no? Que nos permiten ver si hay un indel de 3, 4 pares de bases, nos permite ver fusiones, ¿no? De exones o de algunos genes, y nos permite ver variantes en el número de copias a nivel un poco no de grandes inserciones, porque para eso se necesita hacer un microarreglo. Con esto vino el advenimiento a nivel clínico de poder hacer genomas, ¿no? Analizar todo un genoma, pero el que más vino a revolucionar por el costo-beneficio es realizar la secuenciación del exoma completo o, en su defecto, hacer paneles, ¿no? Secuencias, amplificar solamente un grupo de genes que pudieran estar asociados con la patología. Y bueno, yo pongo esta caricatura, ¿no? Para decir que hay que tomar en cuenta que ahora es algo que era imprecedente pensar que en 2 días pudiéramos tener la secuenciación completa de un exoma o de un genoma, era impensable, ¿no? Entonces, no me voy a meter en detalles porque la plática de hoy no se trata de enseñarles a hacer una secuenciación masiva. Simplemente lo que quiero dejar claro es que son procesos muy complejos en el laboratorio. Se necesita de mucho conocimiento de lo que se está haciendo porque parte de varios pasos, ¿no? Está un primer paso de que se tiene que preparar una librería, ¿no? Y esta librería tiene muchos pasos que se tienen que ir haciendo, ¿no? Son procesos muy complicados, pero bueno, la ventaja es que se va generando una biblioteca, una librería, que es la que nos va a dar, como voy a mostrarles más adelante, la especificidad. Y aquí, bueno, mencionarles que hay puntos en donde uno puede decir aquí paro o aquí verifico o aquí determino si mi proceso va. Siguen siendo costosos, ¿no? No estamos hablando de un PCR punto final, ¿no? Y entonces siempre es importante ir viendo que nuestro proceso va bien para ahí poder detener el proceso si es que viéramos que no hay la calidad, por ejemplo, en el material
genético o no hay calidad en la preparación de esta biblioteca. Posteriormente de eso, pues como les digo, se hacen verificaciones de la cantidad, de la calidad de esta biblioteca y todo este proceso pues lleva en el laboratorio equipos específicos, ¿no? Que nos permiten ir determinando que estamos teniendo una biblioteca de calidad para poderla someter a una secuenciación. Y bueno, vamos a ver gráficos en donde nos van a ir diciendo imágenes que nos van diciendo la calidad. Aquí como ejemplo, poner que si tenemos un Q30, que debe de ser un valor mayor de Q30, más del 85%, perdón, se me fue. Pero lo que es importante es que esto nos va a hablar de un concepto del que yo quiero hablar más adelante, que tiene que ver con la profundidad. La profundidad es muy importante para asegurar que la secuenciación nos da resultados lo más cercanos a la verdadera alteración que está teniendo o mutación que está teniendo el genoma o exoma que estamos analizando. Entonces, como les decía, en la secuenciación por síntesis vamos a tener dos procesos importantes en el cual uno nos va a dar la especificidad. Acuérdense que cuando hemos hablado, por ejemplo, de los PCRs, pues estamos siempre hablando de especificidad, nos los va a dar las ondas, ¿no? Y los oligos, los iniciadores, los cebadores. Y entonces, en este caso, la especificidad nos las va a dar la forma en que nosotros realicemos la biblioteca y cuáles van a ser nuestros blancos de interés, que es lo que vamos a amplificar. Y como yo les comentaba hace un rato, es que podemos tener sondas específicas para un grupo de genes, ¿no? Por ejemplo, para cáncer de mama hereditario, nosotros tenemos un número determinado de amplificación de genes asociados a esa enfermedad y que nos permite darle la especificidad, o bien, en el caso del que estamos hablando ahorita, es la especificidad de amplificar, de capturar y amplificar una biblioteca que amplifique todos los exones o todo el exoma de una persona. Y la sensibilidad analítica nos los va a dar la profundidad. La profundidad tiene que ver con cuántas veces ese fragmento de interés estamos nosotros secuenciando, cuántas veces secuenció el mismo fragmento. Y esto se debe a que la fidelidad de la secuenciación masiva no es tan buena como la secuenciación Sanger, es bastante mala. Bueno, ya han ido mejorando y también ayuda mucho el tipo de biblioteca que utilicemos. Pero esta falta de fidelidad la compensamos con que secuenciemos muchas veces el mismo fragmento y luego pues hacemos un análisis estadístico para determinar en realidad cuál es la base que va a estar en una cierta posición. Entonces, no me quiero meter más en detalles porque pues es un proceso complejo, pero lo que quiero dejar como importante es que nosotros, aunque en el laboratorio no estemos haciendo secuenciación, pero estemos ofertando este tipo de estudios, sepamos lo que nos están entregando y si nosotros lo vamos a empezar a hacer en el laboratorio, pues saber que tenemos que trabajar con una cierta especificidad y una cierta sensibilidad. Entonces, la profundidad se refiere al número de veces que se analiza una misma secuencia y se requiere un mínimo de 20 secuencias para asegurar y reducir información errónea debido a errores en el proceso de la secuenciación. Y que por lo menos tengamos un 100 por. Yo he escuchado gente que dice, 100 por es 100%. No, es 100 veces, ¿no? Para poder tener un mínimo de entre 20 a 50 secuencias. Y el otro concepto importante del que tenemos que hablar es de la cobertura. Y la cobertura tiene que ver con que qué tanto, si estoy hablando de un exoma en donde estoy tratando de secuenciar todos los exones, pero no estoy yéndome específicamente a un gen, ¿qué cobertura tiene el gen que yo estoy amplificando? ¿Qué pasa si mi cobertura es tan baja que la mutación está fuera de la cobertura de lo que yo estoy secuenciando? Entonces yo le puedo decir a un paciente, no encontré mutación en este gen cuando en realidad mi cobertura no fue del 100% o ninguno es del 100% para exoma, pero del 95% o del 90% para asegurar que efectivamente no estoy encontrando una alteración, no porque no la estoy viendo. Y con esto entro a la parte del análisis bioinformático, en donde, bueno, pues cuando empezamos con esto, empezamos a empezar a ver artículos que se retractaron totalmente de lo que estaban publicando y empezar a saber en Nature, en Science, en donde decían, no, lo que se dijo en este artículo no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y entonces es cuando empieza a surgir esta nueva disciplina que es análisis bioinformático y que con todo, además lo que viene del AI y todo esto, pues sigue siendo una carrera que yo creo que es
da futuro, ¿no? Al profesional. Y en el laboratorio, pues nosotros venimos de la era pre-genómica, y entonces decíamos, bueno, pues yo no sé nada de bioinformática, ¿y cómo voy a poder nosotros empezar a ofrecer esto en el laboratorio? Bueno, pues empezamos a hacer un desarrollo bioinformático con el apoyo de bioinformáticos que nos permitieran tener un sistema automatizado que nos permitiera ir haciendo el análisis de lo que nosotros estamos obteniendo de nuestra secuenciación. Y bueno, con esto nosotros obtuvimos un apoyo en el 2010, en el 2015, en donde pudimos, a través de CONACYT y del FIT, en aquel entonces del INADEM, obtener recursos para poder implementar todo lo que era el análisis bioinformático en el laboratorio. Entonces, el análisis bioinformático o pipeline tiene tres pasos importantes. El primer paso tiene que ver con la obtención de este archivo primario, en donde tenga la calidad y se haya asegurado que tiene la profundidad que debe tener, la cobertura, etcétera. Luego viene el análisis secundario, ¿no? En donde tiene que ver un poco que nosotros alineemos ese genoma a un genoma de referencia, que determinemos cuáles sí son mutaciones, cuáles sí son mutaciones o variantes con respecto al genoma de referencia y también es muy importante saber que después de que tengamos la mutación, no tenemos idea si esa mutación es patogénica o no, y entonces viene el análisis terciario, que tiene que ver con un análisis profundo genético de este genoma que nosotros estamos analizando. Entonces, para tener una aplicación clínica, pues llevó de tener el primer secuencia del genoma humano a poder aplicarlo en la clínica prácticamente más de una década, porque nos dimos cuenta que requeríamos conocer mejor el genoma, asociarlo mejor a las enfermedades, asociar la mutación con la enfermedad y generar las bases de datos que nos permitan poder comparar contra esas mutaciones. Llevó más de una década y entre ellos tenemos varios consorcios que han trabajado fuertemente en poder tener identificados los genes y las mutaciones que pudieran estar asociadas a la enfermedad. Sin embargo, y sin dejar afuera todo lo que ya les platiqué ahorita, la parte de la consulta genética, o la genética clínica, sigue siendo la parte fundamental para poder darle un diagnóstico certero a un paciente. Si no tenemos un buen árbol genealógico y un buen historial clínico, es imposible que, aunque tengamos la secuenciación masiva y tengamos a la mejor bioinformática, podamos identificar al gen o a la mutación que está causando el padecimiento. Y empezó a surgir un problema muy grande, y el problema que empezó a surgir es que se describían los fenotipos, los genetistas describían en el historial clínico el fenotipo como cada quien le consideraba, ¿no? O como le había enseñado su maestro, o como ellos consideraban ponerlo. O el mismo síndrome con diferentes fenotipos se describían de cierta forma sin un orden o sin una aclaración. Y entonces, imagínense cómo lo podemos llevar eso a la bioinformática. Eso es imposible, es prácticamente muy difícil. Entonces, empieza a surgir la necesidad de homogenizar la parte del historial clínico y empieza a surgir archivos y bases de datos como este, que es el Human Phenotype Ontology, de que nosotros podamos decir, bueno, este fenotipo le voy a dar esta numeración y lo voy a empezar a agrupar en este grupo para que entonces yo pueda usar eso cuando yo necesite hacer el análisis bioinformático terciario. También empezaron a surgir otras bases de datos y otros consorcios como son estos, que nos permiten, por un lado, ver la frecuencia alélica, ¿no? Si la frecuencia es muy alta, pues probablemente estamos viendo un polimorfismo y no una mutación patogénica. Y después empezó también a surgir la necesidad de generar consensos y estándares para determinar si una mutación se puede considerar patogénica o no y cómo ésta se va a publicar. Entonces vamos a tener el ensemble y vamos a tener estos grupos que empiezan a trabajar con el único fin de empezar a estandarizar estas variaciones o variantes que se van encontrando. Se encuentran aún húmedas. Espero que se seque.
Entonces, bueno, aquí también surge, ya existía el ClinVar y el ClinVar empieza a tener una importancia muy grande con el NIH, y otra parte muy importante es el OMIM, en donde tenemos que empezar a traducir toda esa información de nucleótidos a algo que se traslade a la clínica del paciente. Es un proceso largo, la bioinformática terciaria se requiere de mucho conocimiento, pero sobre todo se requiere de una gran colaboración de la forma en que nos entregan los historiales clínicos. Y entonces, estas clasificaciones de estas variantes genéticas es lo que más ha llevado tiempo en la última década, de poder estandarizar y decir cuándo voy a nombrar que esta variante es patogénica y cuándo voy a decir que esta variante es probablemente patogénica o es benigna. Y entonces empiezan a haber estándares o guías que son muy importantes de consultar, no es que yo diga, ¿no? Porque empezamos a hacer análisis. Y estos análisis nos llevan a que si nos imaginamos que tenemos esto, pues vamos a tener en un extremo a las variantes que son benignas, es decir, que no explican la patología, y en el otro extremo vamos a tener las variantes patogénicas que explican la enfermedad. Pero en el centro vamos a tener una serie de variantes de significado incierto que no están publicadas, que no están asociadas a un gen y que no tenemos información suficiente para poder determinar si son o no son. Entonces, bueno, vamos a tener que llevar a cabo la clínica no solamente del paciente, sino de los datos poblacionales que puedan estar en bases de datos que nos empiecen a dar luz a decir qué tanto esta es benigna y qué tanto esta es patogénica. Pero también empieza a entrar otra parte que tiene que ver con la información que se conoce como in silico, que juega un papel súper importante cuando no hay una publicación que asocie la mutación con la enfermedad, que son in silico determinar que esa alteración o esa mutación puntual le está causando una alteración a la proteína, sí o no. Y existen, así como mencioné antes, eh, mm, uno puede encontrar consorcios que nos permiten hacer todo este análisis in silico para determinar si la alteración de la mutación está alterando a la proteína. Más la parte clínica, como les comentaba, vamos a poder llegar al punto de decir que yo ya no tengo variantes de significado incierto y puedo decir que es una mutación benigna o es una mutación patogénica. Pero tenemos que generar estándares, porque yo puedo agarrar y decir, no, pues como en sílico a mí me sale que es patogénica, yo la voy a reportar como patogénica. Y entonces empezamos a tener datos en la literatura que, lejos de ayudar, desayudaban, y entonces empezaron a generarse estos consorcios que nos permiten tener una guía para poderle reportar al paciente cuando es una mutación benigna, cuando es una mutación probablemente patogénica, cuando es una mutación patogénica o cuando yo tengo que reportar que es de significado incierto. Y con esto, y entrando a la última parte, pues lo que hacemos en el laboratorio, en el diagnóstico genómico, es primero hacer una valoración clínica que le corresponde al genetista y que podemos tener sospecha de un síndrome mendeliano monogénico totalmente conocido, ¿no? Un síndrome de Apert, el genetista lo puede describir sin necesidad de hacer ningún estudio genético, de un estudio molecular, pero puede llegar a hacer un ensayo molecular como un MLPA o mutaciones puntuales dependiendo del tipo de alteración que ya se ha reportado de ese padecimiento y determinar, confirmar la alteración que tiene ese síndrome. Estos son los casos menores. En la mayoría de los casos tenemos una enfermedad genética que puede tener un fenotipo clásico o no, que puede ser multigénica, ¿no? Y por ejemplo, podemos tener una displasia esquelética que puede ser causada por más de 100 o 200 genes diferentes. Y entonces tenemos que acudir a hacer un ensayo genómico que puede ser un microarreglo o un MLPA digital, que ya se hace en un secuenciador masivo, o hacemos un exoma por secuenciación masiva de este paciente. ¿Cuál hacemos primero? Pues suele empezar a haber un consenso que primero hay que hacer una secuenciación masiva antes que un microarreglo, a menos que sean ciertos padecimientos que se han asociado fuertemente a grandes lesiones, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades como enfermedades de retraso mental que se han asociado mucho a pérdidas de grandes fragmentos de gen y que sabemos que el ensayo por exoma va a salir negativo.
Se tenían más o menos 3 enfoques para el exoma. Podíamos tener un exoma dirigido en el que se secuencian todos los genes y gracias al historial clínico y al fenotipo que tenga el paciente dado por el genetista, se hace un panel de X número de genes. No podemos analizar todo el exoma es como de verdad buscar una aguja en un pajar. Necesitamos agrupar estos genes, utilizar todas estas bases de datos que les comentaba y entonces buscar dentro de esos genes. Después podemos hacer un segundo panel. Vamos a tener la secuencia de todo el exoma, pero vamos a ir de panel por panel. Se puso muy en moda el exoma clínico, que era hacer una secuenciación masiva en donde solamente se amplificaban 5,000 genes, ¿no? O las 7,000 enfermedades relacionadas con los genes de interés. Con una cobertura total del 100%, en el exoma total nunca vamos a tener una cobertura de los genes del 100%, y en esta vamos a tener una cobertura del 100%, pero empezamos a encontrar una limitación, en donde resulta que hay muchas enfermedades raras que no están dentro de esos 5,000 genes ya estudiados, y entonces volvíamos a entregarle al paciente un exoma clínico negativo y tenía entonces que hacer ahora un exoma dirigido. Entonces, este tipo de exomas dirigidos a paneles dirigidos ha quedado un poquito en desuso, gracias también a que las metodología o la bioquímica de la secuenciación y de las librerías cada vez es más eficiente para poder tener mejores coberturas en los genes analizando el exoma completo. Y cuando no es posible hacer un panel porque el fenotipo no permite englobarlo dentro de una ontogenia específica, es necesario hacer un exoma en trío en donde tengamos al padre, a la madre y al hijo para poder buscar aquella mutación de novo que está causando la enfermedad. Y aquí les pongo algunos ejemplos de los trabajos que hicimos en un inicio para estandarizar cuando nos dieron el apoyo. Y entonces nosotros lo que hicimos es que acudimos con un genetista aquí en el CRIC en Querétaro y generamos una colaboración. Este genetista pues tenía muchos años de experiencia y tenía a muchos pacientes perfectamente clasificados por el fenotipo y el síndrome, y nosotros lo que queríamos era enfermedades conocidas con genes conocidos para ver si nuestro sistema y nuestro pipeline funcionaba. Y bueno, pues lo que encontramos es precisamente que nos dio casos que tenían artrogriposis distal, osteogénesis imperfecta, neurodegeneración acumulada de hierro, en donde ya se conocen genes asociados al mismo y algunos de ellos son autosómicos dominantes o autosómicos recesivos, y empezamos a analizar estos genes para buscar cuál de estos genes era el que pudiera estar relacionado. Era importante determinar que nuestra profundidad fuera correcta y que la cobertura que tuviéramos del gen fuera lo suficientemente buena, ¿no? Y les pongo un ejemplo de lo que encontramos. La artrogriposis múltiple congénita. Aclaro, yo no soy genetista. Si hay algún genetista en la audiencia, seguramente sabe mucho más de artrogriposis que yo. Es un grupo heterogéneo de afecciones congénitas caracterizadas por limitaciones no progresivas del movimiento de 2 o más articulaciones, y la frecuencia es 1 en 3,000 recién nacidos. Afectan extremidades y estas pueden ser también afectar al sistema nervioso central. Y en los últimos 40 años se han identificado la heterogeneidad y diversidad del grupo, es decir, que en realidad no es una sola afección, la artrogriposis, sino que se pueden considerar dentro de 400 condiciones clínicas, y se han identificado aproximadamente 320 genes causantes de este tipo de artrogriposis. El diagnóstico que hace el clínico es muy importante porque tenemos que saber qué tipo de artrogriposis es para poder determinar qué grupo de genes son los que vamos a analizar. Y nosotros, bueno, lo que encontramos en este pacientito, que él consideraba que tenía una artrogriposis múltiple congénita, una clínica muy buena del genetista, encontramos que el gen SEL1 era el que se encontraba mutado. Nos daba una característica patogénica debido a que el cambio de la base generaba una mutación sin sentido y generaba un cambio en la proteína, dando una proteína terminal. Claramente patogénica porque la proteína no era funcional, y esta es un gen que es una enzima de Endothelin Converting Enzyme Like 1,
disculpen que lo diga en inglés, se me fueron las palabras en español. Tiene una función celular, no es completamente conocida, pero ya se sabía que este gen estaba asociado a la artogriposis. Es decir, no es que nosotros encontramos un gen que antes no se había descrito, pero sí encontramos una mutación en el gen que previamente no estaba descrita en la literatura. Esto es muy importante entender, ¿no? De que no es que vayamos a decir que este gen ahora es nuevo. El análisis del exoma mostró este SL1, una homocigosis que cambia de G por A, y no estaba descrito en la literatura. La generación de un codón de terminación provoca que la proteína no se sintetice completamente. Esto tiene que regresar con el genetista, y el genetista tiene que ver si esto le cuadra y le coincide, y pues efectivamente dijo, yo conozco a esta proteína y sí está asociada a eso. Todas estas pacientitos que ya conocíamos una enfermedad, se conocía la enfermedad, que algunas de ellas son claramente causadas por un gen conocido, fueron analizadas y revisadas. Y aquí lo que yo quiero recalcar es que nos llamó muchísimo la atención que si bien todos estos genes están asociados a estas enfermedades, como por ejemplo la osteogénesis a un gen COL1A1, encontramos que nos decía el sílico que era patogénica, sin embargo, era mutación que no estaba descrita en la literatura en ese momento. Esto estamos hablando del 2015, y que no estaban descritos en ese momento, algunas otras sí, y que ya tenían un número de referencia patogénico y que explicaba totalmente la enfermedad. Entonces, bueno, ahora, esto le estoy diciendo que es en el 2016, ahora muchas veces es necesario que si no hay suficiente literatura y que si la alteración in silico no es totalmente clara, pues no podemos decir que es patogénica, pero sí podemos decir que es probablemente patogénica, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy interesante que si nosotros en el laboratorio estamos encontrando tantas mutaciones en genes ya conocidos que causan la enfermedad genética que no están descritas, imagínense todos los laboratorios que están trabajando con esto, cuántas mutaciones que no estaban descritas explican la enfermedad. Es una revolución. Les quiero contar este otro caso clínico en donde a mí me parece un caso muy interesante porque no estamos hablando de un síndrome que claramente pueda tener un fenotipo que el genetista pueda ver y que también resuelve problemas que incluso tienen un aspecto metabólico. Este paciente de 5 años fue derivado con una anemia degenerativa crónica y una uricemia. El genetista sospecha de una mutación en el gen uromodulina. Comienza con cuadro de dolor abdominal, acompañada de hiporexia, siendo valorada por pediatría y siendo manejada como una posible amibiasis. A los 2 meses no mejora y vuelve a regresar a terapia intensiva, a urgencia y a terapia intensiva, comenzando con transfusiones. Estos cuadros de dolor empiezan a aumentar, empieza a haber falta de crecimiento, empieza a haber diarreas y empieza a haber acompañadas de émesis y dolor abdominal. Es cuando es referida con el genetista y el genetista sospecha de un problema genético, de una posible nefropatía y asociada al gen de la uromodulina. Pregenómica, el médico hubiera mandado secuenciar la uromodulina porque es la proteína o el gen que más asociado o se había encontrado asociado a esta patología. Paciente con datos de sospecha de nefropatía hiperuricémica familiar, piden la secuenciación de estos 4 genes asociados a esto y no se detecta ninguna variante patogénica en estos 4 genes. No encontramos ninguna alteración que explicara la enfermedad. Decidimos en el laboratorio ampliar nuestro panel de genes, ya que habíamos hecho un exoma completo, ¿no? Y ampliándonos, utilizando más los datos, otros datos clínicos que el médico nos había dado y que tal vez no se habían agregado en el estudio inicial, en sospecha inicial, encontramos mutaciones en estos 2 genes y este resultado concuerda con un diagnóstico de síndrome urémico hemolítico atípico. Reportamos entonces es una delesión que provoca la no producción de la proteína, de estas 2 proteínas que están juntas, o sea, se deleta todo un fragmento y se considera que es patogénica.
explicando con esto un síndrome. Si el médico hubiera llegado solamente con la petición de un panel de 4 genes, este paciente se hubiera ido sin un diagnóstico que además es crítico, ¿no? Para el mismo. Este síndrome, pues si no es atendido adecuadamente, puede causar la muerte de la persona, del niño, e incluso tal vez incluso con el mismo tratamiento puede que no pueda sobrevivir. Aquí pongo otros datos ya más recientes: insuficiencia adrenal congénita, Alzheimer y otras enfermedades que hemos ido detectando en genes que ya están asociados a esa enfermedad, pero que muchas veces pudieran no estar publicados y que pueden tener desde una mutación totalmente patogénica como esta fibrosis quística, que es la mutación más común que hay, hasta mutaciones que pudieran llegar a ser de significado incierto, pero que nos pueden llegar a decir que esta alteración puede explicar la enfermedad. Quiero dejar al final datos de por qué esto es importante. El porcentaje de eficiencia del análisis del exoma en B-MODI, hemos encontrado una eficiencia del 72% y 28% se ha regresado el resultado como no detectado. Estos pacientes lo que se les recomienda es hacer un microarreglo. Y el tipo de variantes que nosotros hemos encontrado es que el 30% han sido patogénicas, el 28% han sido probablemente patogénicas, el 42% han sido de significado incierto o indeterminado. En otros laboratorios, lo que tienen de eficiencia más o menos es del 58, o sea, vamos entre el 50 al 70% detectando por exoma completo. Y yo quiero decirles que no quiere decir que B-MODI detecta más que otros laboratorios porque nuestra bioinformática sea mejor o nuestro análisis es mejor. Depende del genetista. Si el genetista da un buen diagnóstico clínico, la colaboración con el laboratorio va a ser excelente. Si la mayoría de las referencias que tenemos por exoma que no vienen por un genetista, solemos no encontrar una mutación. Es decir, que si no tenemos esta colaboración con el genetista, prácticamente seguiríamos teniendo menos del 50% de detección de la mutación. O sea que no todo es la bioinformática y no todo es lo que ocurre en el laboratorio de biología molecular. Finalmente, comentar la importancia de que hay que incluir los CNVs en la secuenciación del exoma, que antes era muy difícil, pero que ahora con la bioinformática ya se puede hacer. Estos son un trabajo en donde ellos tienen una eficiencia del 50.7 solo detectando mutaciones puntuales y detectando variantes en el número de copias, llegan hasta tener un 55%. Puesto de otra manera, pues podemos ver aquí, cada uno de estos son artículos publicados y podemos encontrar cómo la eficiencia de algunos es hasta solo del 35%, pero agregando CNVs llegan a un 55%, es decir, que vamos a tener alrededor entre un 8 a un 15% de eficiencia en encontrar una alteración si analizamos tanto SNVs como CNVs. Aquí se ve en este trabajo cómo están relacionados con ciertas positividad de que cuando no se encuentra un CNV se puede encontrar una variante en el número de copias, y mostrarles aquí cómo se ha empezado a hablar de que una asociación entre la positividad de CNVs y número de copias dependiendo de la patología. Y pueden ver aquí cómo, dependiendo del tipo de patología, vamos a encontrar más frecuentemente uno que el otro. Este es un solo trabajo, pero está empezando a salir esto, en donde pues se requeriría un metaanálisis como para poder decir, ojalá llegáramos a decir, bueno, pues problemas neurodegenerativos de este tipo es muchísimo más frecuente encontrar mutaciones puntuales que variaciones en el número de copias. Para el análisis de la secuenciación del exoma, como conclusión, es necesario definir un panel de genes, aunque secuenciemos todo el exoma. El análisis de los paneles de genes deben de ser basados en un fenotipo y dependemos del genetista. Y estas mutaciones patogénicas se deben de relacionar con la enfermedad.
Es extremadamente necesario esta comunicación que todavía no se tiene como se debería. Se han encontrado mutaciones no descritas en la literatura asociadas a genes que ya están descritos que pueden causar esa patología y que es importante determinar el análisis en sílico y aquí lo que yo quiero traer también es que aquellos que trabajen con este tipo de cosas, colaborar ayudaría mucho también para encontrar si hay estas alteraciones pues en las poblaciones que nosotros estamos estudiando. La secuenciación de todo el gen permite identificar mutaciones patogénicas que no están descritas, que si lo limitamos a un panel de genes podemos quedarnos sin poder hacer un diagnóstico. Y algo que está revolucionando es que gracias al cambio, a la mejora en la bioinformática y a la mejora en la bioquímica, es que pudiéramos quedarnos con una sola metodología para detectar aproximadamente un 85% de los padecimientos y determinar el costo-beneficio si ya se genera un algoritmo que todavía no existe como tal, ya se está generando, por un algoritmo que nos diga con cuál técnica empezamos según la patología, según el tipo de vía metabólica en la que esté trabajando y teniendo eficientes métodos bioinformáticos que nos permitan detectar el mayor tipo de alteraciones o mutaciones que presenta el genoma. Con esto agradezco y concluyo. Y bueno, podemos abrir a preguntas. Muchas gracias, Carla. Si nos hacen favor de levantar su manita digital o de plano tomar la palabra, estamos bien atentos a ver si tienen alguna duda o comentario. Bien, si no hay preguntas, Hay a una ver, pregunta. adelante, Julio Ramos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer a la doctora por su tan magistral charla. La verdad me pareció bastante interesante todo lo que tiene que ver con el tema. Tengo una pregunta que realmente no sé qué tanta profundidad pueda llegar a desarrollarse en ella, porque pues puede llegar a haber cierto tipo de cosas detrás, pero me gustaría saber en concreto los estudios de genomas completos. Pues se sabe que son básicamente para ya cuando estás buscando, ¿no?, una patología. Yo lo que quisiera saber en concreto es que suponemos que alrededor de México y el mundo ya existen muchas empresas que se dedican a hacer secuenciación por la metodología de GWAS, que en su mayoría son utilizadas para hacer un tipo de especie de pruebas de información de ancestría, de salud, de nutrición, etcétera, ¿no? Que de cierta forma son estudios de secuenciación muy generales en los cuales nada más se ven predisposiciones, ¿no? Sabemos que estos estudios GWAS en la mayoría de los casos no pueden servir o no funcionan como diagnóstico porque, pues, de cierta forma, como se dice, son generales, ¿no?, del genoma completo. Mi pregunta sería, ¿estos estudios GWAS pueden llegar a dar información que puedan ayudar a inferir diagnósticos para tomar la decisión de hacer una secuenciación de un exoma completo? A ver, es importante aclarar que los estudios que se hacen de asociación son estudios que se comparan poblaciones, población sana con población con algún padecimiento. En todos ellos, en la mayoría de los casos, se utilizan Sí. tanto secuenciación, que puede ser del exoma o del genoma, como o como microarreglos para buscar en su mayoría de los casos mutaciones o polimorfismos que pudieran estar asociados a la enfermedad. El GWAS tiene la ventaja que permite detectar aquellas variantes que pudieran tener un aspecto de importancia médica, pero que no tienen una penetrancia del 100% en la población. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de mutaciones que son totalmente patogénicas y que más bien lo que buscamos son estos pacientes que presentan la alteración. En el caso de los estudios de GWAS, son estudios poblacionales que nos permiten conocer en la población si está presente un polimorfismo que no lo vamos a tener en la población normal respecto a la población que presenta el padecimiento. Estos padecimientos
O sea, también se pueden hacer GWAS para encontrar algunas mutaciones y conocer genes que no se conocen, pero realmente la utilidad que ha llegado a tener últimamente es para aquellos que no tienen una penetrancia al 100% y empezar a poder hacer como inferencias. Es importante con lo que comentas que se tiene que separar. Son dos tipos de estudios diferentes. El estudio del que hablé hoy está enfocado a enfermedades mendelianas y está enfocado al trabajo con el genetista y está enfocado a un padecimiento que ya tiene el paciente y que, como les decía, tiene de penetrancia total o que los padres pueden llegar a pensar que tienen la mutación porque tienen familiares que lo tienen y que quieren ver si la tienen la mutación para ver si se la van a heredar a los hijos en el caso que sea una enfermedad recesiva. Y en el caso de las de predisposición, eh, se juega otro papel diferente, el tipo de análisis diferente. Aquí si nosotros encontramos la mutación y hacemos la parte bioinformática y hacemos todo el estudio primario, secundario y terciario, y yo encuentro la mutación que es patogénica y esté publicada o no en un gen que está asociado a la enfermedad, yo le voy a decir al paciente, esta enfermedad es causada por la mutación en este gen. En cambio, en las que son de predisposición, yo al paciente le voy a decir, tú tienes una alteración o un polimorfismo que se ha asociado en las poblaciones de interés con una posible predisposición a obesidad. No quiere decir que tú vas a presentar obesidad, quiere decir que tienes un polimorfismo que te da una mayor probabilidad o predisposición si te enfrentas al medio ambiente que lo active, ¿no? A desarrollar mayor obesidad que la población en general. Entonces son estudios totalmente diferentes en donde el análisis, el abordaje incluso genético es diferente y que uno tiene que ser muy claro cuando un paciente pide este tipo de estudios. Nosotros estamos haciendo estudios de predisposición para varias enfermedades y para varios padecimientos. Y somos muy claros en poder decirle, mira, tú tienes este polimorfismo que te hace más sensible a predisposición a obesidad, pero no quiere decir que tú vas a tener obesidad. No quiere decir que si tú no te expones, la vas a tener. Y no quiere decir que actualmente conocemos todas las mutaciones, todos los polimorfismos y todas las posibles vías metabólicas que están interrelacionadas para asegurar que aunque te expongas a la obesidad te va a dar. Hay genes, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el FTO, que ha sido muy estudiado y que se conoce muy bien, que tiene una penetrancia mayor que cualquiera otros, que si yo te digo, bueno, tú tienes alterado el FTO, tienes tanta mayor probabilidad que la población general, no, una mayor probabilidad de desarrollar obesidad contra otros genes que tal vez no conocemos mucho. Entonces, sí es importante que al paciente se le explique que todavía no se conoce todo, que todavía, y que no que no es una sentencia. En cambio, en todo lo que platiqué hoy, estamos hablando de que sí hay ya un padecimiento genético y que la mutación explica la enfermedad. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes. No sé si quedó claro. Bueno, nada más como añadir que precisamente como lo comenta doctora, lo entiendo como que precisamente son estudios diferentes, pero mi pregunta más concretamente era si existía algún tipo de asociación, es decir, si un paciente que se comparó poblacionalmente tiene cierta predisposición, vale la pena, redirigir al paciente a un estudio más personalizado, por así decirlo, de exoma, hablando ya de un gen, de una región concreta para la secuenciación de ese exoma, para ver si existe ya definitivamente una enfermedad. O sea, lo que me refería es si puede haber un puente entre lo que es el GWAS, precisamente el estudio poblacional, y redirigirlo a particular, a algo de acuerdo a sus resultados, ¿no? ¿Puede existir como ese tipo de puente? Yo creo que aquí es importante distinguir que no van con puentes, sino que el genetista y la clínica tiene que saber si ya tiene no es lo mismo tener un paciente que no tiene obesidad, ¿no? Que se hace un estudio de predisposición a los 18 años y no tiene obesidad y tiene marcadores de predisposición, ¿no? Y, 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 y él debe de saber que tiene marcadores de predisposición a obesidad y que si se expone o si no tiene dietas balanceadas o si no hace ejercicio, es probable que pueda aumentar de peso o tener obesidad con respecto a la población, ¿no? Que tiene que ver un poco, por ejemplo, con el plato del buen comer.
Pues si a mí me llega un paciente, ¿no? Y por ejemplo, quiero pensar que no sea un genetista, sino un nutriólogo. A mí me llega un paciente, y yo soy un nutriólogo, y me llega un paciente con obesidad mórbida, ¿sí? En donde sí, tiene un concepto de que sí, puede ser que sea una persona que come mucho, pero también puede ser un paciente que te dice, yo no como mucho y yo hago ejercicio y tengo una enfermedad mórbida, una de dos, o te está mintiendo, o muy probablemente tiene un gen de penetrancia absoluta que no depende del medio ambiente, porque hay genes asociados, por ejemplo, a mutaciones de leptinas que producen una obesidad mórbida comas lo que comas. Entonces, ese nutriólogo tiene que entender que no todo lo va a resolver con un estudio de predisposición, porque probablemente tiene enfrente a un paciente que tiene un problema metabólico severo de obesidad que le va a causar otros problemas y que tiene que canalizarlo al genetista, al cardiólogo, al bariatra y que no es competencia de una dieta balanceada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado con los estudios de predisposición, que si todo ahora lo queremos de las enfermedades complejas, decir que todas son de predisposición, cuando yo ya tengo un fenotipo enfrente, puedo cometer un grave error. Ok, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Julio. ¿Algún otro comentario? Pues Bien, espero que porque haya quedado claro y no porque fue totalmente poco claro. no, seguramente quedó muy claro. Hola, ¿cómo Pancho están? Solís. Creo que tenemos, gracias. Hola, Guillermo. Hola, Carla. Está increíble y creo que tenemos en Comed ahorita pues la oportunidad de una gama de productos gracias a lo que estás presentando que vale la pena valorar y saber que en lugar de que cada quien quiera intentar hacerlos, pues hacer equipo y te conviertes en un centro de referencia para esto. Es una increíble medicina de la prevención o de otras cosas que no hemos manejado, ¿no? En nuestro estado todos podemos tener en nuestra lista de clientes a buenos médicos a quienes le podemos ofrecer esto y es súper valioso. Nada más. Muchas gracias. Y sí, sí creo que es importante hacer equipo. Saludos, Absolutamente, buen día. absolutamente. Gracias, Pancho, por tu comentario. Si no hay más preguntas, detengo ahora la